Hola, ¿qué tal? Os comentaba en un sorteo hace unos días que hoy vamos a hablar de una bacteria muy especial. ¿Sabéis que esta bacteria vive la mar de a gusto en el ácido del estómago o que hay gente que tiene un gusto extraño por beber viales llenos de líquido con este patógeno o que hay una relación directa entre países con bajos ingresos y la incidencia de esta bacteria? Pues esto y mucho más vamos a tratarlo en el podcast de hoy sobre el Helicobacter pylori. Pero antes de empezar, os comento que el estilo del canal está sufriendo algunos cambios. Va a seguir siendo sobre infectología en formato podcast, por supuesto, pero se va a ir dando cambios para que cada vez sea más atractivo. Y en este aspecto me gustaría darle las gracias a Enrique Fonseca, que me ha dado unos consejos muy buenos para mejorar el canal y hacerlo todavía más atractivo. Desde aquí te mando un saludo y la enhorabuena por tu nuevo proyecto. Así que sin más, bienvenidos al canal del Profesor Bacterio y empezamos. Este podcast de hoy está hecho a petición de una oyente. No tenía pensado todavía hablar de esta bacteria, pero ya que estamos, pues la vemos. De todas maneras, antes o después iba a hablar de ella, así que ya no tengo excusa. Esta bacteria no solo produce una infección ya de por sí muy desagradable, sino que además es causa de otras enfermedades más graves que vamos a comentar hoy. Y por supuesto, hoy podemos meter una ficha histórica, porque este patógeno tiene unos datos y una historia cuanto menos curiosa y por tanto lo merece. Bien, vamos a comenzar entonces con nuestra ficha histórica que nos enseña hasta qué punto el ser humano es capaz de hacer ciertas cosas que pueden ser dañinas para su salud con tal de demostrar que tiene razón. Estamos en el año 1979, que es cuando se redescubre nuestra protagonista. Sí, otro descubrimiento que se perdió. Si habéis escuchado mis podcasts anteriores, este creo que ya es el tercer redescubrimiento del que os hablo. En un rato más os hablo de qué pasó antes de 1979. Pero primero hablemos de sus descubridores, que por cierto tienen un premio Nobel de Medicina bien merecido. Como os comentaba, en 1979 un científico australiano con una curiosidad infinita llamado Robin Warren redescubrió esta bacteria. Pero no fue hasta 1981, esta vez junto con un compañero australiano también llamado Barry Marshall, cuando consiguieron por fin cultivar esta bacteria en el laboratorio. Fue entonces cuando hicieron un descubrimiento sorprendente, una bacteria viviendo alegremente en el ácido estomacal, y esta bacteria la llamaron Helicobacter pylori, por su curiosa forma en espiral y sus característicos flagelos. Pero esperar, porque esto no es el fin de la historia. Os comentaba que alguien hizo algo extremo con el fin de demostrar algo. Nuestros protagonistas estaban convencidos de que esta bacteria tenía relación con enfermedades gástricas como las úlceras, pero ¡oh vaya! ¡Otra vez! La comunidad científica no lo tomaba completamente en serio. ¿Qué pasó entonces? Pues que en 1984 uno de nuestros amigos, concretamente Barry Marshall, se cansó de esperar. Y yo supongo que por su cabeza pasaría algo así como ¿ah, sí? ¿Que no me creéis? Y mientras le pedía a Robin Warren que le sujetara el cubata, el bueno de Barry cogió un vial con un cultivo de Helicobacter pylori y pa' dentro. Sin limón, ni pan, ni nada. Claro, os podéis imaginar lo que pasó después. Yo soy abstemio, pero he visto lo que hace el alcohol y el señor Marshall a los pocos días tuvo una serie de problemas gástricos y vómitos que ni el más cani de España ha sufrido tras una noche de cubatas. Pero dejando de lado las bromas, al hacer esta locura y tras una serie de análisis, consiguió demostrar que efectivamente esta simpática y escurridiza bacteria era la causante de una cantidad de problemas gástricos enorme. Y si os lo estáis preguntando, sí, Barry está vivo, al menos al momento de grabar este podcast. Pero un momento, porque os decía que se sabía o se sospechaba de la existencia de esta bacteria desde hacía bastante antes de su descubrimiento. Y es que hubo varios descubrimientos y redescubrimientos antes, sobre todo a finales del siglo XIX. Pero el que más cabe mencionar es el de un polaco apellidado Jarwowski, o algo así, que en 1899 observó esta bacteria, y esto es importante, y sugirió su relación con enfermedades gástricas. ¿Sabéis cuál fue el problema? Pues que no era anglosajón, sino polaco, y parece que hasta que un anglosajón no redescubre algo, pues todo cae en el olvido. Hay otros ejemplos fuera de la infectología de descubrimientos perdidos porque se dieron, abro comillas, en el país incorrecto y en el momento incorrecto. Por ejemplo, el descubrimiento de la gravedad y su funcionamiento realmente debería otorgarse a la India, o por lo menos a Galileo Galilei. Y otro más, como curiosidad, el primer libro electrónico, mucho antes de que las megaempresas como Apple lo comercializaran, y que lo inventó una española llamada Ángela Ruiz Robles. Casos como estos los ha habido a montones durante la historia, probablemente siendo chinos y españoles a los que se les ha usurpado más descubrimientos. Pero esto no es para este canal, así que nosotros continuamos con nuestro Helicobacter pylori, ya que tenemos que hablar un poco de qué es este bichito. Como ya os he comentado, esta bacteria se llama como se llama por su forma en espiral y es una bacteria gram negativa que se desarrolla en la capa que cubre el interior del estómago, es decir, que está en contacto con el ácido del estómago, pero esto no parece importarle mucho, cosa que no sucede con la mayoría de las bacterias que mueren al contacto con nuestros ácidos.
Hay otras, como el Clostridium difficile, del que por supuesto hablaremos en este podcast, que también pueden sobrevivir, pero lo hacen de otra manera. En el caso del Helicobacter, lo que hace es neutralizar el ácido del estómago donde se encuentra ella. Esto es importante, no lo hace con el ácido de todo el estómago. Si esto fuera así, el problema aún sería peor. Pero además sobrevive de otra forma, y es que nuestra simpática amiga también puede sobrevivir, digámoslo así, escapando al penetrar en el interior del estómago. Con esto huye tanto del ácido como del sistema inmune. Como veis, esta bacteria es una auténtica superviviente, y como curiosidad, esta bacteria afecta a más de la mitad de la población mundial, sobre todo en países pobres. Hay una relación muy directa con los problemas de higiene y limpieza y los sistemas sanitarios deficientes. Este patógeno es súper interesante en cada parte que expliquemos, porque bueno, como ya os habréis dado cuenta, vive en el estómago, pero es que aquí viene lo interesante. Hay una relación directa entre las migraciones humanas prehistóricas y el desarrollo de las diferentes razas humanas y esta bacteria. Según el grupo humano que veamos, el Helicobacter podrá ser uno u otro, ya sabéis, cepas diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo el Helicobacter pylori europeo que el africano y este a su vez es distinto del que hay, por ejemplo, en la India. ¿Esto significa que las cepas de otras zonas y otras razas no te pueden afectar? Pues desgraciadamente la respuesta es que potencialmente sí que te pueden afectar. Pero desde luego es algo curioso ver cómo los patógenos evolucionan a la vez que lo hacemos nosotros. Si no os habéis dado cuenta, por cierto, os estoy hablando del reservorio. Ya os dije que el ciclo de infección es omnipresente, aunque no lo nombrara directamente. Pero siguiendo con esto, los estudios de esta bacteria aún continúan, ya que su potencial de transmisión todavía se debate y hay multitud de estudios sobre ello. Sabemos que vive en el estómago, pero también vive la boca, por lo que esto es otro lugar a tener en cuenta. ¿Y los animales? Pues bueno, ya os he dicho que esta bacteria varía según las diferentes razas y grupos humanos y por tanto también lo hace con el Helicobacter que afecta a los animales, obviamente. En estos Helicobacter hay más diferencias porque son de especies diferentes, claro. Pero si lo que queréis saber es si os podéis infectar del Helicobacter de vuestro perro, la respuesta de nuevo es que potencialmente sí. Pero tranquilos y que no cunda el pánico, que ya me sé yo estas cosas, luego empieza la gente a obsesionarse. Ya veis que es una bacteria que afecta a diferentes especies animales, pero no hemos hablado de lo que es capaz de hacer en el cuerpo y eso, amigos, lo dejo para el final, ya que su sintomatología y las enfermedades que provoca son muy variadas. Lo que sí que os voy diciendo es lo que desde un punto de vista de la infectología nos importa más, que son dos síntomas en concreto, los vómitos y las posibles diarreas. Además, las deposiciones suelen tener un aspecto como de alquitrán o tener sangre. Pues con estos dos síntomas es como este patógeno va a hacer su triunfal salida del cuerpo y quedarse por ahí rondando esperando a su próxima víctima. En este caso en concreto, para infectarse de Helicobacter pylori hay que tener un contacto estrecho con una persona infectada o con sus fluidos, es decir, que tenemos que meternos en la boca materia fecal o vómito con esta bacteria para infectarnos. Lo siento, pero tenía que decirse así. Así es como es. Pero es que además también se cree que se puede transmitir por contacto boca a boca, es decir, por la saliva. Y aunque esto todavía está en estudio, las pruebas preliminares y la lógica dicta que así es. Y claro, también por supuesto, si sois de gustos extraños, podéis coger un vial con Helicobacter pylori y beberlo como hizo nuestro amigo Barry, para pillar una buena infección, claro. En cualquier caso, sabemos que no tenemos a una bacteria con capacidad de transmisión aérea. Y vale, por supuesto, siempre podréis encontrar algún estudio o alguien o alguna noticia que diga que su transmisión puede ser aérea. Bueno, eso pasa con todo. Sí, vale, potencialmente una roca enorme también se puede mover por el aire si la levanta un tornado, pero no vemos rocas por ahí volando a todas horas, ¿verdad? Pues daros cuenta que en infectología hablamos de lo más habitual y probable y que lo que pretendemos es minimizar riesgos sabiendo cómo actúan los patógenos de manera habitual. Eliminar el riesgo por completo es prácticamente imposible, lo que hacemos es minimizarlo. Me gustaría, de todas formas, abundar un poco más en el tema de la transmisión, ya que hemos dicho que es una transmisión por contacto, pero también lo puede hacer por los alimentos y por el agua. ¿Y esto dónde puede ocurrir? Pues, como os decía, en lugares donde no hay buenos sistemas de limpieza, higiene, alcantarillas funcionales o sistemas sanitarios adecuados. Os comentaba que este patógeno afecta aproximadamente al 50% de la población mundial. Pues bueno, en algunos países más pobres este porcentaje puede sobrepasar con creces el 70%. Desde luego, es uno de los que más relación tiene con la limpieza. Resumen, más limpieza, menos helicobacter. Ahora imaginaros en hospitales. En España, los equipos de prevención y control de infecciones están en pañales, en comparación con, por ejemplo, el Reino Unido, en donde cada hospital tiene uno.
Hay que decir que en España algunos hospitales privados grandes están haciendo esfuerzos muy interesantes por tener estos equipos, pero esto no es suficiente. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que a veces ocurren infecciones de esta bacteria y otras que podrían evitarse o tener mucha menor incidencia aumentando la educación del personal sanitario, sobre todo en las universidades, y mejorando la limpieza. En este aspecto, no tanto incrementando las veces que se limpia, sino sabiendo usar los productos adecuados para cada situación. No debería ser normal que, por ejemplo, alguien admitido en una unidad de cuidados intensivos donde se supone que todo tiene que ser perfecto se infecte de esta bacteria o, por ejemplo, de un Staphylococcus aureus multiresistente. En todos los años que estuve en el Reino Unido no vi ni un caso de estas infecciones adquiridas en hospitales, mientras que en España sí, da que pensar desde luego. Pero bueno, esto también hay que decir que varía mucho de hospital a hospital y que hay cosas que no se pueden controlar. Pero la limpieza o la higiene de manos o cosas como no llevar relojes o pulseritas en centros sanitarios, eso sí se puede controlar. Es posible que os estéis preguntando, viendo la cantidad de gente que está colonizada o infectada con esta bacteria, si se puede ser inmune a ella. Pues es muy complicado, y esto ya entra en el mundo de la inmunología del que yo para nada soy experto, pero sí que hay algunas personas que tienen resistencia a la infección de esta bacteria. De nuevo, esto varía mucho según la población humana a la que veamos, de la cepa, y en este aspecto, sobre cepas y algunas toxinas que producen, hablaremos en otro podcast, por cierto. En cualquier caso, también tenemos personas que están colonizadas pero que no sufren la enfermedad, o que se infectan pero no desarrollan úlceras, y otras que son muy sensibles a la infección y por tanto pueden incluso hasta morir. Incluso, si se ha pasado la enfermedad, esto no significa que te vuelvas inmune. Las recaídas el primer año suelen ser habituales y te puedes volver a infectar. Es realmente un patógeno complicado. En cualquier caso, en otro podcast, como os digo, hablaremos de cepas, toxinas, tratamientos y mejores métodos de prevención. Os doy un adelanto. La mejor prevención es una buena higiene. Ahora, como os prometí, os digo algunas de las manifestaciones que el Helicobacter puede provocar. Como os digo, se pueden dar o no. Hay personas que ni se enteran de que tienen esta bacteria y otras que directamente se mueren. Así que la pregunta es, ¿qué nos puede hacer nuestra amiga con forma de espiral? Bien, abrir muy bien las orejas porque yo voy a coger aire y os cuento. Fuerte dolor de estómago que es peor con el estómago vacío, náuseas, pérdida de apetito, eructos, hinchazón de la médico puede ser agudo o crónico, pérdida de peso, insomnio por el dolor, deposiciones, es decir, ya sabéis, caca con sangre o de color alquitranado. Vómitos con sangre de color negro o con aspecto de café. Ideal si queréis tomaros ahora una tacita. Cáncer de estómago, úlceras gástricas, inflamación crónica del estómago y en la parte superior del intestino delgado. Y por último, pero no solo esto, linfoma estomacal. Telita con la señora Helicobacter pylori, ¿verdad? Pues bueno, ya os he dicho esto, ya estáis asustados, así que vamos llegando al final del programa y como os comentaba al principio, he modificado ligeramente el formato para hacerlo todavía más ameno. Por lo que ahora sí que os voy a pedir, si habéis llegado hasta aquí, unas cosas muy sencillas para ayudarme a crecer y que solo tardaréis unos segundos en hacer. Suscripción, me gusta, comentario y compartir. Con que hagáis esto ya me estáis acercando más a mi objetivo, que es convertir este canal en una referencia para la infectología en el mundo hispano que esté al alcance de cualquier público y cualquier persona. Y ahora sí, aquí cerramos y el profesor Bacterio se despide de todos vosotros hasta el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto.